Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Les saluda el hermano Darío Alvites de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. Tenemos la bendición de poder abrir la palabra de Dios y queremos en este tiempo que el Señor sea quien nos guíe. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos das, gracias por tu palabra, gracias por este libro de Hebreos que vamos a seguir reflexionando en este capítulo 8. Guíanos Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones y que tu palabra fluya Señor para cambiar nuestras vidas para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy en nuestro segundo día de reflexión basados en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Vamos a leer del versículo 3 al 5, por favor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Como vemos acá, sigue el autor de Hebreos reflexionando en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. A la reflexión de hoy le he titulado ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Vamos a leer nuevamente el versículo 3 que dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote entre los hombres y Dios Padre. Para también entender cómo era el ministerio sacerdotal en esa época, vamos a leer allí nomás Hebreos 7:27, que dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nos afirma este versículo que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y después ya podían ofrecer sacrificios por el pueblo. En cambio, nuestro Señor Jesucristo ofreció sacrificio, lo hizo una vez y para siempre, pero el sacrificio que presentó no fue por causa de su pecado, porque Él no había pecado, sino por el pecado de los hombres. Por ello, por nosotros, entregó su vida. Su cuerpo y su sangre fueron presentados por causa de tu pecado y del mío. Si nos preguntaran directamente, ¿quién es culpable por la muerte de Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Podríamos decir, los que mataron a Jesús fueron los soldados romanos. Ellos lo crucificaron. Es correcto, ellos podrían responder: nosotros obedecíamos órdenes, pero realmente ellos fueron quienes, de manera directa, fueron los que subieron a Jesús a esa cruz donde murió. También podríamos responder a la pregunta: ¿quién es el culpable de la muerte de Jesús? Podríamos decir que fue Poncio Pilato. Él fue el que ordenó a los soldados crucificar a Jesús. Aunque él estaba convencido que era inocente, está registrado en Mateo 27, cuando afirma: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero igual entregó a Jesús a que lo crucificasen los soldados. Otro que puede ser culpable por la muerte de Jesús es el sumo sacerdote Caifás. En Juan 19, 10 y 11 dice lo siguiente, lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, en el versículo 10 del capítulo 19 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? Diciendo al Señor Jesucristo. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrás sobre mí,
si no se te hubiese dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Hablando casualmente de el sumo sacerdote en ese momento, Caifás. Entonces podríamos decir que él es culpable. Otra posible respuesta a quién es el culpable de la muerte de Jesús, podríamos decir que fueron los miembros del pueblo de Israel. Pues Jesús fue recibido multitudinariamente el domingo, pero el viernes, 5 días después, había otra multitud del pueblo pidiendo su muerte. El pueblo dijo al pedir su crucifixión: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto lo puedes leer en Mateo 27-25. Así que también el pueblo de Israel podría ser acusado de la muerte de Jesús. Otro que puede ser acusado de la muerte de Jesús es Judas Iscariote. Él entregó a Jesús, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo cualquiera en esa época. Así que él también podría ser acusado por la muerte de Jesús. Otra posible respuesta es que los culpables y la razón de la muerte de Jesús son los pecados de la gente del pasado y los pecados de las personas en nuestros tiempos también. Jesús no tenía por qué morir por sus propios pecados. Así que tenemos culpa también en que fuera crucificado. Otra respuesta a la pregunta ¿quién mató a Jesús o quién es el culpable de la muerte de Jesús? Podría ser que él fue voluntariamente a la cruz. Él decidió ofrecerse como sacrificio para que tu pecado y mi pecado no sea más la barrera que nos impida acercarnos a Dios. Leamos Juan 10 del 14 al 17 para entender esto en la Nueva Biblia de las Américas. Juan capítulo 10, versículos del 14 al 17. El Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Quiere decir que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Murió por sus ovejas del primer redil, basado en el pueblo del antiguo pacto, los israelitas. Pero los del otro redil, los llamados gentiles, los que no son israelitas, es decir, murió por su pueblo de todo el mundo, de toda la tierra, todos sus escogidos, como afirma Efesios 1. Hermanos, amigos, Dios Padre envió, Padre de amor, por amor a sus escogidos, envió al Señor Jesús, quien es Dios Hijo encarnado, quien se entregó para que al ofrecerse como sacrificio, nos redimió, rescató de la condenación para que podamos ser salvos. Como hemos visto, todos los que hemos mencionado tuvieron culpa, todos ellos tuvieron culpa, desde los soldados y todos los mencionados, hasta nosotros mismos. Pero nadie hubiese podido participar en la muerte de Jesús si Cristo mismo no se entregaba y decidía voluntariamente hacerlo por amor a nosotros. Amigo, amiga, hay alguien que dejó su trono en los cielos y se encarnó como un hombre, vivió agradando a Dios Padre y, como hemos visto, puso su vida para ofrecerla como ofrenda sacrificial por tus pecados. Si en este tiempo de reflexión Dios está tocando tu corazón, el Espíritu Santo está orando en ti, no te resistas al llamado del Señor. Pídele perdón y recibe su salvación. Estamos gustosos en la IBC El Corregidor de recibirte y que seamos compañeros como creyentes y como hermanos aprendamos a caminar como nos pide el Señor. Hermano, hermana, tenemos, como sabemos, un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. Para los que ya hemos recibido misericordia, vivamos agradando al Señor y valorando su sacrificio y su ministerio de intercesión. Veamos esto en una motivación para no pecar. Pero si caemos, corramos inmediatamente delante del Señor. Pidámosle perdón, ya que tenemos en Jesucristo
aquel que pagó por ese pecado también. Detestemos nuestro pecado y pidamos a Dios nos ayude a no caer en tentación. Oremos, por favor. Padre Santo, Señor, gracias. Por el Señor Jesucristo dejó los cielos y enviado por el Padre, y Él, aceptando voluntariamente, vino a la tierra a morir por nosotros. Hay culpables humanos, pero nada de esto hubiese pasado si Dios mismo en su amor no decidía rescatar al hombre por la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por ello. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre en este tiempo y permite que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.